Abrimos el camino para llevar la peregrinación a todas partes. Siempre impulsados por la sed de Dios, transitamos nuestra vida moral, nuestro caminar hacia el Padre en la vida. Aquí comenzamos a andar. Bienvenidos. Esto es Sed de Dios, Vida de Peregrinos. Conduce Padre Luis Anaya, aquí en Radio Corazón. Dios, yo tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Aquí continuamos con nuestros encuentros cotidianos acerca de la reflexión en la vida moral. Estamos tomando algunos elementos básicos que nos trae el Catecismo de la Iglesia Católica, pero tratando de profundizar desde la palabra de Dios en aquello que somos invitados a vivir, ¿no? Para que nuestra vida sea plena, para que podamos vivir realmente con paz y con alegría en nuestra conciencia moral. Bueno, hoy quisiéramos abordar, después de haber visto el tema de la persona en Cristo, ¿no? De hijos en el Hijo, nuestra vida moral, quién es el sujeto moral, nuestra identificación con Cristo. Porque hablar de la persona moral es recordar aquella expresión tan conocida y tan significativa del apóstol Pablo, cuando él dice, vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Pablo, por su vida, por su entrega, por su misión, por su vocación, digamos todo esto, alcanzó, por gracia de Dios, esta profunda identificación con Cristo, a la cual también nosotros somos invitados. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cómo hacer para que nuestros actos morales alcancen esta densidad, esta sintonía con el misterio de Cristo, o dicho de otra manera, con nuestra condición de hijos en el Hijo? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica lo responde de un modo muy claro cuando nos habla de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas dibujan de alguna manera la finalidad de nuestro obrar moral, ¿no es cierto? Es lo que esperamos alcanzar, ¿no? Es lo que indica el fin de nuestros actos. Pero claro, no se nos escapa que esa finalidad tiene que insertarse, engarzarse, vivirse cotidianamente a través de los actos concretos que vamos realizando. Volvemos a repetir una verdad fundamental para la vida moral, que es que la santidad es el obrar moral concreto de cada día, ¿no es cierto? Es el gesto, es la palabra que yo pronuncio, ¿no? La vida moral no es un ideal que nosotros tenemos delante nuestro, sino que es una realidad que se inserta en nuestra cotidianidad, que se encarna en nuestra vida de todos los días, ¿no? Bueno, y si queremos
pensar, si queremos reconocer qué son las bienaventuranzas para poderlas engarzar en nuestra vida moral, tomamos estas expresiones muy bonitas que dice el Catecismo y que expresan magníficamente lo que son, ¿no? En primer lugar, es lo fundamental, dice, dibujan el rostro de Cristo y describen su caridad, ¿no? Acá tenemos dos puntos de referencia sobre los que nos quisiéramos detener brevemente. Dibujan el rostro de Cristo, es decir, que las bienaventuranzas en definitiva son Jesucristo, ¿no? Las bienaventuranzas tienen, permítanme usar esta palabra, tienen como un espesor cristológico, son la realidad misma de Cristo que se traduce en una afirmación, en un deseo, en una expresión, en un mandato, ¿no? Dibujan el rostro de Cristo, hacen referencia a la dimensión identitaria, a la dimensión ontológica de nuestra vida cristiana, ¿no? Porque nosotros, lo decíamos, tenemos que irnos paulatinamente configurando con Él. Y Jesucristo es don del Padre. Por lo tanto, las bienaventuranzas describen esta realidad donada, esta realidad del amor del Padre hecha presente en la persona de Jesucristo. Describen su caridad, describen su amor, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, volvemos a retomar. Dos puntos de referencia, dibujan el rostro de Cristo, describen su caridad. Solo diciendo esto, nosotros ya caemos en la cuenta de la importancia que tiene tomar conciencia, ¿no? Interiorizar para asumir, para encarnar lo que son las bienaventuranzas que nos plantean tanto el Evangelio según San Mateo como el Evangelio según San Lucas, ¿no? Las famosas descripción de las bienaventuranzas que nos enseña Jesús, ¿no? Cuando las predica, cuando las anuncia, expresan cuál es la vocación de nuestra vida cristiana. Por eso podemos continuar tomando un tercer punto de referencia de estas bienaventuranzas, que también salen del Catecismo, que dice que expresan la vocación de los fieles de cada uno de nosotros asociados a la Pascua. Y cuando hablamos de vocación, ustedes recordarán por alguna de las charlas anteriores, hablamos de la dimensión moral, porque nosotros somos llamados para, hemos sido elegidos para cumplir, para realizar en la vida una misión, y en esa realización, en ese cumplimiento, en definitiva nos realizamos nosotros mismos, ¿no? Por eso, qué importante es que nosotros vivamos nuestra vocación en clave de bienaventuranza. Clave de bienaventuranza que solo puede ser asumido, vivido, entendido a la luz de la Pascua de Jesús, porque implica una muerte y una resurrección. Lo cual nos permite poner como referencia, la última referencia, la cuarta referencia de las bienaventuranzas, que indican que son promesas paradojales. Son promesas, es decir, hablan de una esperanza, de un futuro, digamos, de una realización que se va realizando, que se va dando poco a poco. Y paradojales porque siempre tienen esta dimensión contrastante, podríamos decir, ¿no? De bienaventurados, que significa decir felices aquellos, pero que cuando le ponemos un contenido a esta felicidad, decimos, bueno, los que lloran, los que son perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo podemos compaginar, ¿no?, la felicidad, el gozo, la alegría, la serenidad con esto que aparece como una dificultad? Pero no es así, ¿no? Porque estas expresiones que nacen del Evangelio no hacen sino dibujar, expresar, reflejar lo que es el misterio de la Pascua de Jesús, que es misterio de muerte y de resurrección. La cruz, el misterio de la cruz, la Pascua de Jesús, es una gran paradoja, ¿no? Por eso las bienaventuranzas que traducen este misterio pascual no pueden sino reflejar una promesa paradojal. Dibujan el rostro de Cristo, describen su caridad,
expresan nuestra vocación, asociados a la Pascua de Jesús por el bautismo, y constituyen en esperanza promesas paradojales. Benditos los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Benditos los que lloran, pues recibirán consolación. Benditos los mansos y humildes, pues la tierra heredarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues la encontrarán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los compasivos, pues misericordia tendrán. Benditos son los puros, pues verán la gloria de Jehová. Benditos son los que quieren la paz, pues hijos de Dios les llamarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues al cielo irán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos del buen Dios. Estamos compartiendo Sed de Dios, vida de peregrinos. Muy bien, planteado entonces que estamos llamados a identificarnos con Cristo a través de una vida bienaventurada, es decir, asumiendo las famosas bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el monte que reciben su nombre, veamos cómo se realiza concretamente en nuestra vida moral esta búsqueda de la felicidad. Tenemos 3 puntos de referencia, ¿no?, que aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica y que nos van a resultar sumamente familiares. Para buscar la felicidad yo tengo como elementos que me ayudan y que son necesarios la palabra de Dios, el don de la gracia y la ley. La palabra de Dios, que es la presencia misma de Cristo en quien me voy configurando. La gracia, que es el don del amor del Padre, que se realiza en mi vida de distintas maneras, ¿no es cierto? Se realiza por la presencia del Espíritu Santo, se realiza por los sacramentos que voy recibiendo, se realiza por la caridad que va creciendo en mí, por don de Dios, y también se realiza por la ley que resulta significativa para que mis gestos cotidianos se adecúen al misterio de Cristo, ¿no? Porque en definitiva la ley nueva, la ley del Evangelio, es la persona misma de Jesucristo, que es síntesis de toda ley, ¿no? Palabra, gracia y ley. Pero en este caminar, en este buscar la felicidad, en este deseo de ser felices, el factor, digamos, fundamental que yo debo tener en cuenta para la vida moral es esta tensión, este deseo profundo que hay en todos nosotros de ser felices, ¿no? Predestinado a ser en Cristo y alcanzar la plenitud en Él, yo experimento interiormente un llamado a ser en Él, es decir, a sentirme profundamente feliz. Acá identificamos el ser en Cristo, el identificarme con Él,
con la experiencia de gozo, de alegría, de felicidad que encuentro en esta identificación, ¿no? Y este es un sentimiento, este es un deseo que está puesto en el corazón del hombre, ¿no? No me educo en esto, sino que yo lo experimento naturalmente, ¿no? Dios deposita en mi corazón esta tensión hacia Él, ¿no? Por eso me siento atraído por su presencia, me siento atraído por aquello que me da plenitud, ¿no? Todo aquello que me edifica filialmente, ¿no? Yo voy sintiendo, voy experimentando que en mi vida moral, que en mis gestos concretos, lo que me hace bien, lo que me da paz y felicidad, es todo aquello que me identifica con mi condición de hijo del Padre Dios, ¿no? De ser hijos en el Hijo, ¿no? Y en esta identificación creciente con Jesucristo, yo voy asumiendo algunos valores o bienes morales que son expresión inmediata, son una expresión fuerte de lo que es la persona de Jesucristo. En primer lugar, la humildad. Podemos tomar como texto de referencia la epístola de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, ¿no? Cuando me dice: tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien, siendo Dios, se hizo hombre, ¿no? Dios no tiene como algo, imposible de dejar, ¿no? El conservar su condición divina, sino que se anonada, lo que llamamos la kénosis, el abajamiento del Hijo de Dios, encarnándose por obediencia al Padre. Bueno, este acontecimiento del misterio de la salvación expresa precisamente la profunda humildad del Hijo, ¿no? Que por obediencia al Padre y amor a nosotros, se hace hombre para dar la vida por nuestra salvación, por nuestra filiación. Y podemos también tomar otro gran bien moral que aparece en el Evangelio, lo tomamos del Evangelio según San Juan en el capítulo 13, cuando me habla del lavado de los pies. El lavado de los pies expresa el servicio del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros. Es decir, es la expresión del amor infinito de Dios, que se abaja, se agacha para lavarme los pies, para hacer un gesto que en la cultura de aquel entonces se puede considerar como un gesto solo hecho por los esclavos. Es como que el Hijo de Dios hecho hombre se hace esclavo por mí para que yo tenga vida, ¿no? Con ese mandato posterior al lavado de los pies, que está en el mismo texto del Evangelio en el capítulo 13, cuando dice: bueno, si yo que soy el Señor y el Maestro hice esto por ustedes, ustedes deben hacer lo mismo los unos por los otros. Humildad y servicio, ¿no? En nuestra vida moral, todos los gestos de humildad y de servicio me van acercando paulatinamente a esta identificación creciente con la persona de Jesucristo, con el hecho de ser hijos en el Hijo. Y para eso, como decíamos anteriormente, cuento con la palabra de Dios, con la ley y con la gracia, que van a ser estos recursos, estos medios con los cuales voy a disponer para poder vivir en el fondo lo que implica esta entrega interior, esta vivencia filial de la humildad y del servicio. Ten cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices. Dime qué es más importante, el árbol o sus raíces. No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida
igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. Si te invitan a la mesa, no te sientas importante. Recuerda que quien te sirve siempre debe ir adelante ante los ojos de Dios, pues Él lee corazones, al humilde lo escogió por estas buenas razones. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. No te fijes en tu sangre, si es roja, clara o azul. Mira tú el dolor del alma de aquel que sigue a Jesús, que es más fuerte o importante, obrero o el arquitecto, quien dejó sudor y sangre en lugar del intelecto. Todos valemos lo mismo ante los... Esto es Ser de Dios, Vida de Peregrinos, con el Padre Luis Anaya. Para concluir entonces con este capítulo, esta reflexión acerca de nuestra identificación con Cristo, podemos decir que en nuestra vida necesitamos un norte, necesitamos una meta, una orientación, un saber hacia dónde vamos, ¿no? Darle a la vida un sentido, responder a esta pregunta: ¿hacia dónde voy? ¿Para qué estoy? No es posible vivir en la ambigüedad, ¿no? No es posible vivir sin tener en nuestra vida un claro destino, ¿no? Un saber hacia dónde vamos, que tiene que ser claramente un sentido de plenitud, un sentido de felicidad. Estamos hablando justamente de las bienaventuranzas, ¿no? Recordemos aquella frase tan fuerte del libro del Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 15, cuando nos dice el texto, ¿no? Conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca, ¿no? Esta expresión, que siempre nos llama la atención, puesta por el visionario en boca de Dios, hace referencia a una vida ambigua, una vida sin sentido, una vida donde todo es lo mismo, donde ni esto ni aquello, ni frío ni caliente, dice el texto, ¿no? De la cual tenemos que salir, porque incluso nosotros hacemos la experiencia de que es profundamente insatisfactorio vivir ambiguamente, es decir, no darle un claro norte a mi vida, no hacer de mi vida una misión. Mi vida es vocación y es misión. Y para esto nuestra vida tiene que irse jalonando, tiene que irse componiendo de opciones morales decisivas, ¿no? Es decir, las decisiones que voy tomando, sobre todo aquellas que trazan el rumbo fundamental de mi vida, el sentido del hacia dónde voy, tienen que ser opciones morales claras, radicales, opciones morales que definen sin ambajes, sin ambigüedad, cuál es el sentido de mi misión, ¿no? Y estas decisiones no pueden sino ser inspiradas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, volvemos a tomar
una expresión que ya hemos utilizado, el Espíritu Santo es en mí luz y es fortaleza. Yo tengo que ver con claridad y yo tengo que tener la capacidad de afrontar esas decisiones que he decidido, ¿no? Siempre con profunda libertad, ¿no? Con la libertad de los hijos de Dios, porque las decisiones en mi vida, las opciones que voy haciendo, no son opciones que otros toman por mí, no son opciones a las que yo asumo por razones ajenas a mi propia elección, sino que son opciones de conciencia, ¿no? Son opciones que nacen de la libertad y de una libertad que está caracterizada por la propia identidad, que es la de ser hijos de Dios. Por eso llamamos a esta libertad la libertad de los hijos de Dios, que se realiza por la acción del Espíritu Santo. Llamados a ser felices, animados por el Espíritu, en opciones libres, siempre en esta identidad que es la de ser hijo de Dios. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, Jesús. Iniciamos el camino, pero nunca dejamos de andar. Este es solo un alto hasta el próximo recorrido. Así termina Sed de Dios, vida de peregrinos.